Te mintieron. El 22 de julio de 2012, Cuba te vendió la historia perfecta. Un conductor español imprudente, una carretera en mal estado, un choque contra un árbol. Fin. Osvaldo Payá Sardiñas, el disidente más peligroso de la isla, murió en un accidente de tránsito. Caso cerrado. Pero había un problema con esa historia tan conveniente. 15 minutos después del impacto, un teléfono vibró en Estocolmo. El mensaje decía: nos golpearon por atrás. Nos sacaron de la carretera. Estamos rodeados de militares. En Madrid, otro sobreviviente escribía con manos temblorosas: un coche nos embistió. Ayuda. Esos SMS, enviados antes de que la seguridad del Estado confiscara los teléfonos, eran la prueba digital que el régimen jamás pudo borrar. Y durante 10 años, Cuba hizo todo lo posible para que tú nunca los vieras. Quédate conmigo, porque lo que viene desmonta cada mentira oficial, pedazo por pedazo. En junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo confirmó en un informe devastador de 28 páginas. Agentes estatales participaron directamente en la muerte. Hoy vas a descubrir exactamente qué pasó en el kilómetro 724 de esa carretera. ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué el conductor español fue torturado hasta confesar un crimen que nunca cometió? Osvaldo Payá no era el típico opositor cubano. Si tú piensas en los disidentes de la isla, te imaginas a exiliados gritando desde Miami o a presos políticos amordazados en celdas oscuras. Pero Payá era otra cosa. Era un ingeniero de 60 años, padre de familia, católico devoto, que nunca tocó un arma ni aceptó un solo dólar del gobierno estadounidense. Su arma era la Constitución cubana, y esa arma aterrorizaba a los Castro más que cualquier bomba. En 1998 lanzó el proyecto Varela, una iniciativa tan simple que resultaba genial: usar el artículo 88 de la propia Constitución cubana para exigir un referéndum. Necesitaba 10.000 firmas de ciudadanos cubanos. El régimen pensó que era una broma. Nadie en Cuba se atrevería a firmar. Pero Payá y su movimiento Cristiano Liberación fueron casa por casa, iglesia por iglesia, barrio por barrio. Durante 4 años, activistas del MCL se movieron por toda la isla con carpetas escondidas bajo la ropa, tocando puertas a las 11 de la noche, susurrando en patios traseros. La seguridad del Estado les robó miles de firmas. Les allanaron casas, pero siguieron. Y en mayo de 2002 entregó 11.020 firmas certificadas a la Asamblea Nacional. Fíjate bien en esto. 11.020 cubanos, dentro de la isla, bajo vigilancia total, firmaron un documento pidiendo democracia. Eso no había pasado desde 1959. Payá entregó las firmas en cajas de cartón, ante cámaras internacionales. El régimen quedó paralizado. La respuesta de Fidel Castro fue brutal. Primero cambió la Constitución para declarar el socialismo irrevocable. Después organizó marchas masivas de respuesta popular, donde miles de cubanos fueron obligados a gritar consignas contra Payá. Luego, en marzo de 2003, desató la Primavera Negra. 75 opositores arrestados en una sola semana, muchos de ellos firmantes del proyecto Varela. Los juicios sumarios duraron horas. Las condenas sumaron 1.454 años de prisión en total. Payá no fue arrestado, no porque el régimen lo respetara, sino porque tenía el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Había sido recibido por el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, y tenía demasiados ojos internacionales encima. Entonces el aparato decidió otra cosa. Si no podían meterlo preso, lo eliminarían. Pero tenía que parecer natural. Un accidente, una enfermedad, cualquier cosa menos un asesinato político. Aquí entramos en la salsa del asunto. El 2 de junio de 2012, exactamente 50 días antes de su muerte, Osvaldo Payá y su esposa Ofelia viajaban en una vieja furgoneta Volkswagen de 1964 por las afueras de La Habana. Iban por la avenida Rancho Boyeros. Tráfico ligero. Día soleado. De repente, un vehículo apareció detrás, aceleró y los embistió con violencia. El golpe fue tan fuerte que la furgoneta se levantó del pavimento, giró 180 grados y volcó sobre el techo. El parabrisas estalló. Las puertas se deformaron. Payá quedó atrapado bajo el volante, sangrando por la frente. Ofelia gritaba pidiendo ayuda. Algunos transeúntes se detuvieron. Llamaron a una ambulancia. Pero el vehículo que los golpeó nunca frenó. Aceleró
y desapareció en el tráfico como si nada. Payá y Ofelia salieron con heridas leves, pero el mensaje era claro: te estamos vigilando. Podemos matarte cuando queramos. La familia denunció el incidente. El MININT no investigó nada. Cero. Ni un papel, ni una pregunta. Ni siquiera tomaron la denuncia. Imagínate la escena. Un hombre de 60 años sale de un choque provocado, mira a su esposa herida y sabe con certeza que el Estado quiere verlo muerto. ¿Qué haces en esa situación? Payá siguió adelante. Lanzó una nueva campaña llamada El Camino del Pueblo y planeó un viaje al este de Cuba para reunirse con activistas locales. Pero esta vez pensó en una estrategia de protección. Viajaría con europeos. 2 jóvenes políticos, uno español y uno sueco, lo acompañarían. Pensó que sus pasaportes serían un escudo. Fue un error fatal. El 22 de julio, a las 8 de la mañana, salieron de La Habana en un Hyundai Accent azul alquilado. Matrícula T3000-4002. Al volante iba Ángel Carromero, de 27 años, dirigente de las Juventudes del Partido Popular de España. En el asiento del copiloto, Jens Aron Mudik, de 27 años, líder de los jóvenes demócrata cristianos de Suecia. Atrás, Osvaldo Payá y Harold Cepero, de 32 años, su mano derecha en el MCL. 4 hombres, 800 kilómetros por delante, y un Lada rojo siguiéndolos desde el primer semáforo. Carromero lo notó en el espejo retrovisor antes de salir de La Habana. Un coche soviético con matrícula azul. En Cuba, las matrículas azules son del gobierno. Aparato, seguridad del Estado, G2, como quieras llamarlo. El Lada se mantenía a distancia, pero nunca desaparecía. Kilómetro tras kilómetro. A veces se adelantaba, a veces frenaba, a veces desaparecía durante media hora y luego reaparecía en una gasolinera, como si quisieran que supieran que los vigilaban. Estaban jugando con ellos. Payá, desde el asiento trasero, miraba por la ventana y reconocía el patrón. Ya había vivido esto antes. Sabía cómo trabajaba el aparato. Le dijo a Carromero en voz baja: maneja con calma. No les des excusas. Ponte en los zapatos de Carromero por un segundo. Eres un chico de 27 años. Estás en un país extranjero. Sabes que llevas al disidente más buscado del régimen en tu auto. Y un coche oficial te persigue durante 700 kilómetros. El miedo debió ser asfixiante. Eran las 13:50 horas cuando llegaron al kilómetro 724 de la carretera Las Tunas-Bayamo, cerca de un pueblito llamado La Gavina, zona desolada, calor brutal. Aquí todo cambia, porque lo que viene no es un accidente, es una ejecución en movimiento. Según Cuba, esto fue lo que pasó. Carromero iba a más de 120 kilómetros por hora en una zona de obras con gravilla. Perdió el control. El auto giró 63 metros, salió de la carretera y chocó contra un árbol. Payá y Cepero murieron al instante por no llevar cinturón de seguridad. Los europeos sobrevivieron. Fin de la historia. Pero aquí viene lo más oscuro. Según Carromero, después de salir de Cuba, esto fue lo que realmente pasó. El Lada rojo se pegó al Hyundai. Aceleró. Frenó. Volvió a acelerar. Y entonces los golpeó por detrás. El impacto hizo que Carromero perdiera el control. El auto se salió de la carretera, giró y chocó lateralmente contra algo, no necesariamente un árbol. Sentí un golpe tremendo desde atrás. No fue un bache, fue un impacto, como si un camión nos hubiera embestido. Diría más tarde. El volante se le escapó de las manos. El coche empezó a girar sobre sí mismo. Escuchó gritos en el asiento trasero, un estruendo metálico y luego silencio. Cuando abrió los ojos, el parabrisas estaba hecho añicos. Mudik sangraba por la nariz. Payá y Cepero no se movían, y afuera, rodeando el vehículo, había uniformados, muchos uniformados, con radios, con armas, como si hubieran estado esperando. Detente un segundo a pensar en esto. Si Carromero estaba mintiendo después de salir de Cuba, ¿por qué los SMS dicen exactamente lo mismo? Jens Aron Mudik escribió: nos golpearon por atrás. Ángel Carromero escribió: un coche nos embistió, y ambos escribieron lo mismo. Estamos rodeados de militares, no de médicos, no de policías de tránsito, de militares. En una carretera vacía, en medio de la nada. ¿Cómo llegaron los militares en 10 minutos si no sabían que iba a pasar algo? La pregunta incómoda es:
¿Cómo es posible que en un accidente de tránsito casual, en una zona rural, el lugar esté lleno de uniformados antes de que llegue la primera ambulancia? A menos que ya estuvieran esperando, a menos que el operativo estuviera diseñado desde La Habana. Mientras Osvaldo agonizaba en la carretera y Harold sangraba sobre el asfalto ardiente, Carromero y Moodic intentaban pedir ayuda. Agarraron sus teléfonos, escribieron esos mensajes desesperados, los enviaron, y segundos después, manos con guantes les arrancaron los celulares. Demasiado tarde. Los SMS ya habían cruzado el Atlántico, ya estaban en servidores europeos, ya eran evidencia digital indestructible. Los llevaron al Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, y aquí entramos en las tripas del monstruo, porque lo que pasó en ese hospital no fue medicina. Fue una operación de encubrimiento. El edificio fue militarizado en cuestión de minutos. Guardias en cada puerta, guardias en los pasillos, guardias en las ventanas. A los médicos y enfermeras les confiscaron los teléfonos. Les prohibieron hablar con nadie. Cerraron las salas de emergencia. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Ni siquiera familiares de otros pacientes. El hospital entero fue convertido en zona militar restringida. La familia de Payá, en La Habana, llamaba y llamaba. Las líneas sonaban ocupadas. Cuando finalmente alguien contestaba les decían: «No tenemos información. Llame más tarde». No sé de qué me habla. Ofelia, su esposa, enloquecía de desesperación. Rosa María, su hija, intentaba tomar el primer vuelo a Bayamo. Le negaron el permiso. Nadie de la familia pudo ver los cuerpos durante 3 días. Hasta aquí parece una persecución política. Pero lo que pasó dentro de ese hospital cambia todo el tablero. Porque según testimonios que se filtraron años después, Harold Cepero llegó vivo, consciente. Con dolor, sí. Con fracturas, sí. Pero vivo. Gritando: «Soy del Movimiento Cristiano Liberación». Los médicos lo vieron. Las enfermeras lo escucharon. Tenía una fractura de fémur, traumatismo, sangrado interno, pero nada que no se pudiera tratar con cirugía de emergencia. Y nadie lo atendió. Se rumorea que lo dejaron en una camilla, en un pasillo, sangrando durante horas. Sin anestesia, sin suero, sin nada. Mientras los guardias vigilaban que ningún médico se acercara. Murió oficialmente por embolia grasa causada por fractura de fémur. Una complicación médica. Pero esa complicación solo ocurre si no hay tratamiento inmediato. Si lo dejas desangrarse. Si lo dejas morir. Su familia nunca vio el cuerpo hasta que ya estaba en un ataúd cerrado. Sin autopsia independiente. Sin fotos. Sin nada. Y luego está Osvaldo. El régimen dijo que murió instantáneamente en el lugar del choque. Pero hay un detalle que nadie te cuenta. Cuando finalmente dejaron que Ofelia, su viuda, viera el cadáver 3 días después, alguien del hospital, un empleado que pidió anonimato, le susurró algo al oído. «Mide la ingle. Hay una marca de jeringuilla. Una jeringa. En la zona inguinal». Cuentan que Ofelia revisó con sus propias manos y encontró el pinchazo. Una marca pequeña, circular, rojiza, en el pliegue entre la pierna y el abdomen. Un lugar donde la vena femoral pasa cerca de la superficie. Un lugar perfecto para una inyección letal. La pregunta que desmonta todo es: ¿para qué inyectas a un hombre que supuestamente murió en un choque? ¿Por qué hay una aguja en su cuerpo si murió por traumatismo craneal? Se dice que en los manuales de la KGB y la Stasi, que entrenaron a la inteligencia cubana durante décadas, existe una técnica llamada paro cardíaco inducido. Una inyección de cloruro de potasio en vena causa un infarto fulminante que no deja rastro en autopsias convencionales. El corazón se detiene. Parece natural. Parece accidente. ¿Es esto lo que le hicieron a Payá? No lo sabemos con certeza. Porque la familia jamás recibió el informe de autopsia. Jamás. Solicitaron el documento durante 11 años. Enviaron cartas. Enviaron abogados. Fueron a la embajada cubana en Washington. Cuba se negó 11 años. Hasta hoy. Mientras tanto, los europeos estaban vivos. Y eso era un problema. Porque ellos habían visto todo. Entonces el aparato pasó al plan B. Romperlos psicológicamente. A Ángel Carromero lo llevaron a Villa Marista, el centro de interrogatorios del MinInt en La Habana. Imagínate una celda sin ventanas, sin luz natural, llena de cucarachas. Paderses verdes descascaradas. Un colchón podrido en el suelo.
Un balde para hacer sus necesidades. 15 días ahí dentro. Solo. Sin reloj. Sin noción del tiempo. Oficiales entrando cada hora gritándole: «Vas a pudrirte aquí. Nadie sabe dónde estás. Tu familia cree que estás muerto». Lo golpearon en las costillas. Le negaron comida durante 2 días. Le negaron agua. Lo mantuvieron despierto con luces fluorescentes encendidas 24 horas. Y le dijeron: «Si firmas esta confesión, te dejamos ir a España. Si no firmas, te quedas 20 años. Aquí nadie va a venir a buscarte. Eres nuestro». Carromero, con 27 años, sin experiencia en interrogatorios, quebrado psicológicamente, firmó. Firmó lo que le pusieron enfrente. Firmó que iba a 120 kilómetros por hora. Firmó que no vio ningún Lada. Firmó que la culpa fue suya, y solo suya. Y el 30 de julio, el régimen lo sacó frente a cámaras de televisión, flaco, demacrado, con ojeras hasta el piso, y leyó, palabra por palabra, lo que le habían escrito. «Yo iba manejando a exceso de velocidad. Vi un bache. Frené bruscamente. Perdí el control. Nadie nos golpeó. Fue mi culpa». Si ves ese vídeo, y te recomiendo que lo busques, vas a notar algo espeluznante. Carromero no parpadea. Habla como un robot, como alguien que tiene una pistola fuera de cámara apuntándole a la cabeza. Lo condenaron a 4 años de prisión por homicidio culposo. Pero en diciembre de 2012, España negoció su transferencia. Lo trajeron a Madrid. Y entonces, ya en suelo libre, Carromero habló. Habló de la tortura. Habló del Lada rojo. Habló de cómo le obligaron a mentir. Escribió un libro llamado Muerte bajo sospecha, en 2014. Y cada palabra de ese libro destroza la versión oficial. Jens Aron Mudik, el sueco, es otra historia. Él también fue detenido, pero Suecia negoció rápido. Lo sacaron en 10 días. Y cuando llegó a Estocolmo, se quedó callado. Totalmente callado. Dijo en rueda de prensa: «No recuerdo el choque. Estaba dormido». Pero sus propios SMS decían lo contrario. ¿Por qué mintió? En los círculos del exilio cubano se habla de un pacto. Suecia le habría dicho: «Cállate o no te sacamos». Y Mudik eligió su vida antes que la verdad. Analiza esto conmigo. 2 testigos europeos. Uno habla y dice que fue un asesinato. El otro calla y dice que no recuerda nada. ¿A quién le crees? ¿Al que fue torturado hasta confesar? ¿O al que salió libre a cambio de silencio? Pero la familia Payá no se rindió. Rosa María Payá, hija de Osvaldo, tenía 24 años cuando mataron a su padre. Estudiaba ingeniería informática. Tenía planes de hacer una maestría, una vida normal. Pero esa mañana del 22 de julio, su vida cambió para siempre. Y convirtió su vida en una misión: demostrar que Cuba asesinó a Payá. Dejó la universidad, dejó Cuba. Se exilió en Miami. Fundó una organización llamada Cuba Decide. Viajó por el mundo. Habló en el Parlamento Europeo, en el Congreso de Estados Unidos, en la ONU, en universidades, en foros de derechos humanos. Donde le abrieran una puerta, ella entraba. Donde le dieran un micrófono, ella hablaba. Durante 11 años, sin descanso, con amenazas constantes del régimen, con trolls atacándola en redes sociales, con diplomáticos diciéndole que no había pruebas suficientes. Pero ella siguió. Y en 2013, junto con Robert F. Kennedy Human Rights, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa denuncia tardó 10 años en resolverse. 10 años de investigaciones, peritajes, testimonios, audiencias. Cuba se negó a cooperar. No respondió ni una sola carta de la CIDH. No envió representantes a las audiencias. No entregó documentos. Nada. Silencio total. Pero el 9 de junio de 2023, la comisión publicó su veredicto. Caso 14.196. Informe número 83/23. Título: Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante versus Cuba. 28 páginas de análisis forense, jurídico y testimonial. Conclusión: existen indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron directamente en la muerte de los señores Payá y Cepero. No fue accidente. Fue asesinato. Participaron agentes del Estado, con premeditación, con encubrimiento, con destrucción de pruebas, con tortura de testigos, con falsificación de informes.
La CIDH también concluyó que Carromero fue víctima de tortura, detención arbitraria y juicio sin garantías, que Cuba violó los derechos a la vida, a la justicia, a la verdad y a la integridad personal, que el Estado cubano es responsable internacionalmente por estos crímenes. Ese informe es histórico. Es la primera vez que un organismo internacional de derechos humanos dictamina oficialmente que Cuba asesinó a un opositor, y lo hizo con un nivel de detalle tan quirúrgico que no deja espacio para dudas. Fíjate bien en lo que esto significa. Durante 11 años Cuba le dijo al mundo, fue un accidente. Durante 11 años, periodistas, gobiernos y hasta activistas de derechos humanos dudaron. ¿Cómo sabes que fue un asesinato? ¿Tienes pruebas? Ahora las pruebas están en un informe de 28 páginas, con sellos oficiales, con conclusiones legales vinculantes. Y la historia tiene un giro final que te va a volar la cabeza. En diciembre de 2023, el FBI arrestó a un tipo llamado Víctor Manuel Rocha en Miami, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, alto funcionario del Departamento de Estado, asesor del Comando Sur, hombre de confianza en Washington durante 4 décadas. Resulta que este señor trabajó durante más de 40 años como agente encubierto de la inteligencia cubana. 40 años infiltrado en el corazón del gobierno estadounidense. Pasó información clasificada a La Habana durante 4 décadas. Traicionó a su país. Traicionó a disidentes cubanos. Y entre esa información estaban los cables diplomáticos sobre Osvaldo Payá, sus viajes, sus contactos, sus reuniones con diplomáticos estadounidenses, sus planes, sus rutas, todo. Rocha tuvo acceso a reportes de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, USINT, donde se documentaban las actividades de Payá entre 2006 y 2008. Esos reportes incluían nombres, fechas, lugares. Un manual de caza para la seguridad del Estado cubana. La familia Payá presentó una demanda en 2024 acusando a Rocha de complicidad en el asesinato. Ponte en su lugar. Imagina que descubres que un espía cubano infiltrado en tu propio gobierno estuvo entregando tus movimientos al régimen que te quiere muerto, y que 50 días después de la última reunión que ese espía reportó, te matan en una carretera. ¿Casualidad? Hoy, en 2025, Rosa María Payá fue elegida comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma comisión que condenó a Cuba por matar a su padre. Ahora ella es juez y parte. Irónicamente hermoso, ¿no? El régimen mató al padre para silenciarlo. Y 13 años después, la hija ocupa uno de los cargos más poderosos del sistema interamericano de derechos humanos. Fue nominada por Estados Unidos y elegida por mayoría en la Asamblea General de la OEA en junio de 2025. Su periodo será de 2026 a 2029. 4 años desde donde podrá investigar, denunciar y condenar las violaciones de derechos humanos en toda América Latina, incluida Cuba. Imagina la ironía. La hija del hombre que el régimen asesinó ahora tiene el poder institucional para seguir persiguiéndolos legalmente desde Washington. El círculo se cierra. ¿Conocías esta historia antes de ver este vídeo? ¿Sabías que un opositor pacífico fue asesinado en una operación de Estado y que tardó 11 años en demostrarse? ¿Crees que casos como este siguen ocurriendo en Cuba hoy? ¿Crees que el Lada Rojo realmente fue destruido como dicen los rumores para eliminar evidencia? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta es la conversación que el MININT no quiere que tengas. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que todavía piense que en Cuba no pasa nada. Nos vemos en la próxima historia.